Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 36. Acto 2. Capítulo 19. Hola a todos. Espero que ustedes se mantengan calientes por ahí, especialmente si están en Texas en este momento. Ruby sintió que algo saltaba a la cama a su lado. El hocico de un animal olfateando su rostro antes de dar un generoso lamido despertó a la niña por completo. Se limpió el beso descuidado que el cachorro le había dado antes de sentarse en la cama. Grayson estaba saltando sobre el colchón, moviendo la cola mientras saludaba a la niña. «Hola Grayson», dijo Ruby a medias, yendo a acariciar la parte superior de su cabeza. Grayson no parecía reconocer el mal humor en el que se encontraba Ruby en este momento. Simplemente se retorcía felizmente, disfrutando de la atención que alguien le estaba dando. Cuando el perro se sentó en su regazo, continuó, siguiendo con más besos y todo el amor que un cachorro podría ofrecer. Ayudó a Ruby un poco, pero no lo suficiente como para sacarla de esta depresión. Ruby apenas pudo dormir anoche debido a lo que vio ayer. Era demasiado para ella. Solo quería irse y volver a la aventura. Todo ese oro podría destinarse a ayudar a estas personas si decidieran regresar. Con algunas de las personas de Ozpin trabajando con ellos, podrían sacar a todos los esclavos de esta ciudad. La segadora movió sus piernas, plantándolas en los pisos de madera, sintiendo un escalofrío corriendo por su columna vertebral. Miró a su alrededor y vio que algunos otros comenzaban a despertarse, pero todavía estaban lentos. Sin embargo, Jaune y Blake estaban completamente desaparecidos. Sus maletas también se habían ido. Se levantaron temprano. Sonaba como ellos. Ren y Jaune solían ser los primeros en levantarse del grupo, con Pirra en último lugar. Tal vez esta fue una de las ocasiones en que Blake se despertó casi al mismo tiempo que Jaune. Cuando Ruby se puso de pie, la puerta de la habitación se abrió. Blake entraba con su uniforme completo. A juzgar por su apariencia, la niña tampoco durmió mucho anoche. Sus ojos estaban inyectados en sangre con bolsas debajo de ellos, y su cabello era un desastre. «Hola Blake», dijo Ruby, atrayendo la atención de la otra chica. «¿Dónde está Jaune?» Ruby estaba preocupada por él dado lo que sucedió ayer. No sabía cómo lo estaba tomando Jaune, ya que se escondió dentro de la habitación la mayor parte del día. Entre Weiss y los esclavistas, su estado de ánimo debería haber sido irritable en el mejor de los casos. Tal vez Weiss debería esperar. No quiero que empeore las cosas para Jaune. Nos está esperando fuera de la ciudad, explicó Blake, usando su pierna para mantener a Grayson a distancia. Entonces, necesitamos agarrar nuestras cosas y reunirnos junto a la puerta. Quiero salir de la ciudad lo más rápido que podamos. Al abrir las puertas exteriores de la posada, las fosas nasales de Ruby fueron asaltadas por el olor a humo. Había una espesa neblina rodando por la ciudad como una niebla. La gente estaba luchando de un lado a otro en pánico, corriendo agua de cualquier pozo que estuviera abierto a otro en la línea. Los sonidos de la gente gritando órdenes llenaron las calles de la ciudad. Ruby miró hacia el puerto y vio una enorme columna de humo que se elevaba desde allí. Parecía como si varios edificios se incendiaran y quedaran reducidos a escombros. Aunque no estaba segura de que el incendio se hubiera detenido ahora. Ruby se sorprendió de que nadie le hubiera contado al grupo lo que estaba sucediendo. «Well, no es nuestro problema», declaró San, tomando la iniciativa del grupo. Metió los brazos detrás de la cabeza, entrelazando los dedos mientras se estiraba. «Salgamos de aquí antes de que alguien intente hacerme a Shanghai. Llevaré a los zombies sobre un grupo de esclavistas cualquier día». «Me resulta difícil estar en desacuerdo contigo», expresó Ren, agarrando sus cosas y las de Nora antes de seguirlo. Todos comenzaron a abandonar la ciudad, pero la curiosidad se apoderó de Jan. Mientras uno de los guardias pasaba corriendo, Jan llamó su atención. «¿Qué pasó?», preguntó. «Los esclavos salieron», respondió el hombre sin rodeos, sin detenerse a responder. «Robaron un barco y quemaron el puerto». Continuó su camino, pasando junto al grupo por un callejón. Realmente. El corazón de Ruby saltó ante la noticia. Habían logrado liberarse.
Con un barco, esos libertos podrían ir a donde quisieran. Ruby podría llorar en este momento si no estuviera ya del humo. Estaba tan feliz. Aún así, ella quería hacer algo con los esclavistas. Iban a continuar su trabajo cuando pudieran reconstruir el puerto. Ruby sabía que esto era solo un revés temporal para el señor. A menos que sus bolsillos fueran poco profundos, entonces tenía el oro para lanzar un nuevo proyecto. Yang se rió a carcajadas, aplaudiendo. Les sirve bien. Los demás parecían estar de acuerdo. Las sonrisas se extendían por sus labios al ver el puerto en llamas. Todos los barcos atracados allí también estaban en llamas. Sin embargo, la presencia de guardias en la zona hizo que el grupo se apresurara a su éxodo de la ciudad. Podrían haber sido cuestionados en cuanto a su participación si se hubieran quedado. Valean Hills. Al salir de las puertas, el grupo se paró en el precipicio de los pantanos de Pantan. El ecotono de la misma de todos modos. Los grandes robles pertenecientes a las regiones del norte de Vale todavía estaban muy presentes. No pasaría mucho tiempo antes de que el grupo tuviera que caminar a través del barro y los humedales. Ruby no podía ver a Jaune en ningún lugar cercano. Había un gran claro que rodeaba las puertas exteriores, por lo que debería haber sido visto fácilmente. Jaune tendía a sobresalir entre la multitud. O, en este caso, las afueras de una ciudad. Blake hizo un gesto hacia el camino que habían planeado tomar. Aún está esperando por el camino, dijo, comenzando a caminar por el camino. Nadie inicialmente expresó sus preocupaciones, pero optó por seguirlas. Ruby podía ver a su halcón volando sobre una línea de árboles cercana, por lo que estaba diciendo la verdad. Esperaba que Wei se quejara, pero incluso ella guardó silencio al respecto. Aunque Ruby estaba empezando a sospechar que algo estaba pasando, entraron en el bosque unos minutos más tarde, manteniéndose en el camino. Los sonidos del bosque llenaron sus oídos, cantando suavemente al grupo mientras caminaban. A lo largo del camino, vieron a Jaune salir unos metros por delante de ellos. Grieta. El sonido de las ramas de los árboles rompiéndose precedió a una gran criatura que se abría paso fuera de la línea de árboles. Lo hizo con tanta fuerza. Varios árboles más pequeños fueron derribados en su prisa por entrar en el claro. El reptil masivo se deslizó por el suelo ya que su impulso era demasiado para que se detuviera en un centavo. Todos, excepto Jaune y Blake, se apresuraron a agarrar sus armas y prepararse para alguna amenaza. «Woa woa woa, chicos», gritó Jaune, levantando las manos para que se contuvieran. «Cálmate, es amigable». A Deisen no pareció importarle mientras corría hacia el monstruo gruñendo y ladrando. El lagarto silbó en voz alta, levantando su cresta emplumada de colores brillantes como un signo de agresión. El cachorro inmediatamente reconsideró, girando y corriendo de regreso a la seguridad de Weiss. Sus gemidos y gritos solo fueron calmados por la niña que acariciaba al cachorro. «Amigo, de ninguna manera», gritó San, enfundando su bastón mientras corría hacia el lagarto. «Encontraste a uno de estos tipos». El sol subió para acariciar al lagarto mientras terminaba su comida que consistía en un ciervo. Los últimos restos de una pata trasera se deslizaron por su garganta cuando la bestia se volvió hacia la rubia. Parecía amigable cuando el niño extendió su mano, lo que le permitió acariciar suavemente la parte superior de su cabeza. Sí, el bestiario solo los llamaba lagartos gigantes subterráneos, explicó Jaune para el resto del grupo. No soy nativo de Vale, pero solo había un poco sobre ellos en mi libro. Ruby se acercó vacilante al lagarto para inspeccionarlo. Al igual que con San, la criatura parecía estar socializada y no le importaba que otros vinieran a saludarla. Sin embargo, su aliento olía terrible, lo que hizo que Ruby se alejara unos pasos para salvar sus fosas nasales. «Esto es genial». «Sí, son de Bakuo», agregó San, continuando con el animal. Los hombres de montaña del sur los domesticaron hace un tiempo, por lo que la gente de todo Bakuo los usa como caballos. Manejan mejor los desiertos y los cañones. Interesante. A juzgar por la construcción del lagarto, Ruby estuvo de acuerdo. Las largas garras y los dedos con los brazos aparentemente musculosos eran adecuados para escalar. Le recordó a Ruby de una iguana más robusta de alguna manera.
Pensé que no podías domesticar reptiles, preguntó Ren, levantando una ceja. Sus cerebros no son tan complejos como los de los mamíferos. Tiene razón, pero tienes que criarlos un montón, sin embargo. No lo creo, consiguieron algo de magia extraña allí abajo, respondió San, saludando a un lado. Druidas, tal vez, sugirió Nora, yendo a acariciar al lagarto gigante. Tengo una habilidad que puede domesticar a los animales bajo mi nivel. Probablemente tengas razón, estuvo de acuerdo Blake, dando un paso adelante junto a ellos. Pero dijiste que son subterráneos. ¿Hay una cueva en la que vivan? Toda la red de gritó San, disfrutando del centro de atención. Corren profundamente bajo tierra y todos se conectan a una cámara gigante bajo el desierto. Si puedes encontrar una apertura, puedes ir a explorar. Hay hongos gigantes más grandes que los edificios, insectos enormes, plantas brillantes y lagartos como estos tipos. Las tribus de la montaña tienen un montón de rutas en el interior, por lo que aprovechan al máximo. Tenemos que comprobarlo. Ruby no se vendió en Vacuo hace unos días, pero tenía que estar en su lista ahora. El Dr. Oblake querría escuchar sobre la expedición a las profundidades si fueran todos los monstruos para luchar allí abajo y solo tener la oportunidad de verlo no tendría precio. Hay tantos lugares a los que tenemos que ir. ¿Cómo llaman ustedes a la cueva?, preguntó Pirra con curiosidad. Ella también subió para acariciar al lagarto. Solíamos tener un nombre para el lugar, pero ahora lo llamamos el hueco, respondió San, encogiéndose de hombros. Vacuo solía tener más estilo cuando se trataba de nombrar cosas, pero por lo general va por una gran cueva, una gran montaña, una gran roca, un gran lagarto hoy en día. Usamos Common en lugar de Vakudon, así que solo llamamos a estos tipos que montan lagartos. Ruby se rió entre dientes ante eso. Las culturas antiguas en Vale hicieron lo mismo. Siempre disfrazaban los nombres de los lugares y los hacían sonar raros. ¿De dónde sacaste esta cosa?, exigió Ace amargamente. Ruby se volvió hacia ella y encontró a la reina de hielo. La reina de Nisa se había tomado un segundo descanso, y la temperatura ambiente de la zona se enfrió. Parecía que se había dado cuenta de algo, y eso la había enojado profundamente. La culpa estaba en la cara de Jaune. Cualquier alegría que quedara fue succionada y reemplazada por la ansiedad. Jaune sabía que Weiss lo sabía, y eso lo asustó. Jaune comenzó vacilante. Bueno, lo dejé salir de una jaula y decidí seguirme. Lo robaste, corrigió Weiss abruptamente. Supongo que fuiste tú quien quemó el puerto y liberó a todos los esclavos. Sí. Ruby sintió un calor bien en su pecho. Incluso si él no lo hubiera hecho a instancias de ella, a ella le encantaba que lo hiciera. Hizo lo correcto, independientemente de las consecuencias. Si Weiss no iba a apreciar eso, lo haría. Fue idea de Blake, agregó Jaune, señalando hacia el fauno. No quería que lo hiciera sola. Eso no importa, explotó Weiss, haciendo que todos giraran en su dirección. Sus expresiones variaban de neutral a disgustada en el mejor de los casos. Lo que importa es que irrumpiste en un almacén propiedad del señor y robaste propiedad que le pertenecía legítimamente. Estos no eran piratas o bandidos, capturando personas y vendiéndolas como esclavas. Esta ciudad ha considerado que la esclavitud es legal, y uno puede poseer a otra persona. Weiss, Ruby pronunció, tratando de que se detuviera. Los demás comenzaban a enojarse con la princesa. Ruby solo estaba tratando de mantener al grupo unido lo mejor que podía. Si todos se volvían contra ella a la vez, entonces podrían besar cualquier futuro que todos tuvieran juntos. Adiós. Ruby no quería eso. ¿Qué pasaría si los dos hubieran sido atrapados? Posó Weiss, haciendo un gesto hacia la pareja. ¿Qué pasaría si los guardias decidieran que todos estábamos involucrados en esto y decidieran arrestarnos? Ambos ponen a todos en riesgo. El señor podría haber ido al rey, que luego podría haber ido a Ospin y hacernos a todos expulsados de Beacon. El rey podría tratar de salvar la cara con el sur y enviarnos de vuelta aquí encadenados. Alguno de ustedes se detuvo y consideró cuáles podrían haber sido las consecuencias. Lo hice, espetó Jaune, despejando la distancia entre los dos hasta que él estaba parado justo frente a ella.
El niño miró a Weiss con el ceño fruncido en los labios. ¿Y sabes qué, Weiss? No me importaba. No me importa que sea una ley o que sea propiedad de algún tipo. Estaba manteniendo a la gente como esclavos, Weiss. Entonces, a la mierda él y la ley. Weiss estaba a punto de contrarrestar, pero Jaune le dio la espalda. Él pisoteó el sendero, dejándola sola. Los demás no dijeron nada y siguieron. Aunque Ruby podía ver la decepción en sus miradas de reojo. Bien. Se volvió hacia Jan en busca de consejo, pero la rubia la instó. La niña todavía tenía una sonrisa en los labios, mostrando que iba a manejar esto. Ruby quería hacerlo ella misma. Sin embargo, Jan tenía más confianza en su encanto que en el de Ruby. Weiss. Varias horas después. Estúpido. Weiss había estado fumando durante toda la duración de la caminata. No quería hablar con nadie y estaba bien solo, estando sola en la parte trasera del tren. No es que a los demás pareciera importarles en absoluto. Y menos, Jaune. En este momento, estaba a la cabeza del grupo con Ruby a su lado. Los dos estaban charlando como si nada hubiera pasado. Irritó a Weiss sin fin. Ver a Ruby sonriendo y riéndose de él hizo que la chica apretara los dientes. Sin embargo, el lado lógico de su cerebro le dijo a Weiss que se quedara atrás para no caer en otro arrebato. Entonces, el enfado tendría que hacer por ahora. ¿Todavía te estás preparando allí, Weiss?, preguntó Jan desde atrás. Los dos estaban a unos 20 pies de vuelta en la línea. Todos los demás estaban agrupados como uno solo, evitando que escucharan nada de lo que sucedía aquí. Esto significaba que Weiss estaba a merced de la rubia. No tenía a dónde correr ya que los demás no iban a defenderla de todos modos. ¿Qué piensas?, se quejó Weiss en voz baja, sin la intención de darle una respuesta directa. Tomaré eso como un sí, dijo Jan, caminando a su lado para que pudieran caminar uno al lado del otro. Es la causa de Jaune, ¿verdad? ¿Quieres hablar de eso? ¿Qué estás haciendo? Solo déjame en paz. Weiss vio como todos los demás la miraban. ¿Por qué Jan sería diferente? Weiss quería despedirla y que su soledad la dejara tan mal en este momento. Deberíamos haber ido a Ozpin y contarle todo lo que estaba pasando aquí, comenzó Weiss, yendo en contra de sus deseos iniciales. Podría haber usado las conexiones de mi familia para presionar al rey para que liberara a esos esclavos. Hay 100 cosas que podríamos haber hecho en lugar de irrumpir en ese almacén. La familia Schnee tenía el control de todo un reino, después de todo. Tenían todos los medios financieros para poner a Vale en condiciones de reconsiderar esta política. Pero no, la gente tenía que actuar irracionalmente y quemar todo un puerto. Probablemente asestó un golpe considerable a la economía local además del daño que acumularían esos esclavos desaparecidos. Tienes razón, expresó Jan enfáticamente. Pero eso no te hace bien. Genial, expulsó Weiss, cruzando los brazos y sacudiendo la cabeza. Tú también estás de su lado. Por supuesto, ella trató de abrirse camino en mi cabeza para cambiar de opinión. Pensé que en realidad estaba tratando de ayudar. Algo así, aclaró Jan, tratando de calmar a Weiss. Pero vamos, imagínalo desde el punto de vista de Jaune, Ruby y Blake. Ven que algo malo está sucediendo, y quieren detenerlo si pueden. Jaune y Blake son más prácticos al respecto, ya que irían a Ozpin sobre los problemas de la ciudad y tratarían con los esclavos personalmente. Ruby es una idealista que piensa que puede cambiarlo todo, incluso si realmente no puede. Si eligieron seguir su plan y petición al rey, eso significa que tienen que dejar a los esclavos aquí. Van a seguir sufriendo sin que alguien intervenga inmediatamente para ayudar. No les sienta bien, y no pueden dejar que se deslice. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A Weiss le irritó aún más escuchar ese argumento. La peor parte de esto fue lo correcto que estaba Jan. Miraron las cosas desde una perspectiva diferente, pero solo consideraron la situación inmediata y no el panorama general. Pero no resuelve el problema en su conjunto, expresó Weiss con un suspiro. Necesitamos trabajar dentro de la ley para cambiar cosas como esa. Si pudiéramos prohibir los bienes del sur, entonces no habría razón para mantener esclavos. También podríamos hacer que el rey les diga que liberen a los esclavos, o lo van a hacer por la fuerza.
podría convencerlo de que los beneficios económicos de la esclavitud no justifican mantener a los niños como bienes muebles. La gente común de Vale probablemente estaría de acuerdo con ella. Claro, los intolerantes eran una causa perdida, pero eran una minoría en comparación con el resto. Algunos nobles de su lado podrían persuadir fácilmente al rey de su lado. Si eran personas influyentes entre los notables de la corte, le daba más inercia a la idea. Luego siempre estaban los gremios comerciales que residían en la capital. Tenían más tirón que muchos nobles, dado que controlaban gran parte de la moneda que fluía en sus arcas. Al menos un gremio que estuviera de acuerdo con ella se convertiría en una espina muy dolorosa en su costado. Entiendo eso, pero los demás no están pensando como tú, argumentó Yang. Puedes tratar con los esclavistas como quieras, pero ¿qué pasa si no quieren renunciar a sus esclavos? El alguacil dijo que los señores aquí abajo se están uniendo a la iglesia como el pegamento. Si pueden reunir a suficientes tipos, pueden decirle al rey que se vaya a la mierda. ¿Y entonces qué? Al menos los métodos de Jaune y Blake pueden arruinarlos, por lo que son inofensivos como mínimo. No puede contratar mercenarios o guardias si no tiene flujo de efectivo. Entonces no tienen más remedio que renunciar a los esclavos e ir a otra cosa o arriesgarse a una rebelión de esclavos. Todavía no me gusta, los esclavistas están con el reino, y eso hace que el riesgo sea demasiado grande para intentarlo. Pero, sí, estoy de acuerdo contigo en los riesgos, continuó Yang a regañadientes. Le habría pateado el a Ruby si ella hubiera seguido. Si íbamos a intentar romper a los esclavos, todos deberían haberse ido y haberse saltado la ciudad esa noche. De esa manera, podríamos tener más ojos cuidándonos y usar a Ren y Blake para derribar a cualquier guardia o persona que tuviera la mala suerte de aparecer. Al menos tiene sentido. Espera un momento. Acabas de decir que era demasiado arriesgado, señaló Ace. ¿Por qué nos harías ir a todos allí? Ve a lo grande o vete a casa, Weiss Cream, expresó Yang casualmente, gesticulando hacia arriba. Si vas a violar la ley, también podrías hacerlo de la manera correcta. Ella tiene un punto, sigo pensando que deberíamos ir a Ospin una vez que todo esto haya terminado. El grupo continuó siguiendo el camino durante algún tiempo. Ahora, habían llegado a una curva en el camino, llevándolos a la izquierda a lo largo de un río. El sonido del agua corriendo comenzó a llenar los oídos de Weiss a medida que se acercaban a su fuente. Al menos el ruido llenaría su cabeza por el momento para romper la monotonía. Cuando llegaron a la esquina, Jaune se detuvo en seco junto con los demás. Weiss se puso al día para encontrar el problema parado justo frente a ellos. Actualmente se abría paso a través de un caballo que una vez perteneció a una caravana. Más cadáveres se esparcieron por el tren, víctimas de la caza del monstruo. La bestia en cuestión era un wyvern. Su cabeza medía aproximadamente 3/4 partes de largo, ya que Jaune era alto, adornado con una cresta de espinas en forma de hueso, que sobresalían de detrás de su cráneo. En total, Weiss pensó que el monstruo tenía casi 50 pies de largo. La bestia estaba forrada con gruesas escamas marrones con una paleta de colores reticulante muy parecida a una pitón. Su estómago tenía una descamación más ligera que era aproximadamente blanca, pero parecía ser menos duradera que su espalda. Las alas del wyvern estaban a casi 55 pies de punta a punta, por lo que el delgado cuerpo de la bestia podía obtener vuelo. Puede que no haya sido una criatura robusta, pero Weiss sabía cuánto músculo poseían los wyverns. Ciertamente fue suficiente para romper los troncos de los árboles con un golpe. Esta era probablemente una de las variedades wyvern más grandes que Weiss conocía, lo que probablemente significa que tenía varias décadas de antigüedad. Posiblemente un adulto joven, ya que podrían vivir unos 300 años. Chicos, retrocedan lentamente, dijo Jaune, instando al grupo con sus manos a retroceder. No importaba lo que dijera Jaune. La bestia los había notado. Levantó su enorme cabeza, refunfuñando humildemente como lo haría un enorme cocodrilo. La retirada del grupo no parecía lo suficientemente rápida como para satisfacer a la criatura, y Weiss notó que las llamas comenzaban a acumularse dentro de su garganta. Mierda, 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 mierda. Cuando el wyvern desató su ataque de aliento de fuego, Jaune lanzó su hechizo de escudo.
El aliento sostenido de fuego se estrelló contra el glifo, evitando que las llamas quemaran al grupo. El fuego se derramó alrededor del escudo, quemando el suelo mientras se desprendía en todas direcciones. Weiss actuó de inmediato, forzando su camino hacia el frente y lanzando otro hechizo de escudo sobre el de Jaune. Los escudos en capas como este proporcionaron fuerza adicional a los hechizos. Evitaría que la guardia de Jaune se rompiera debido al agotamiento de la magia y el daño al grifo. El Wyvern pareció darse cuenta de que el aliento de fuego no estaba funcionando, por lo que se detuvo. Con un chillido reptiliano, desplegó sus enormes alas y tomó vuelo. El aire desplazado por una sola solapa casi se derrumbó sobre algunos de los miembros del grupo. A medida que ascendía, todos vieron a la bestia desaparecer sobre la línea de árboles, dejando al grupo atónito en cuanto a lo que acababa de suceder. Jaune, pensé que tu trabajo era el explorador frente a nosotros, preguntó Zhang con ira mientras caminaba hacia el frente. ¿Qué demonios pasó? Todos lo miraron, preguntándose lo mismo. Ahora estaban empezando a recuperarse del ataque casi al corazón que Wyvern les acaba de dar. Algo que entendió ya que le dio bastante susto también. Toparse con un dragón era algo que casi nadie esperaría en un mal día. Estaba revisando el camino detrás de nosotros para ver si algo estaba siguiendo, explicó Jaune, sin inventar excusas en absoluto. Iba a volver a girar y hacer que el halcón fuera un par de millas más adelante, pero no llegué a tiempo. No tipos omniscientes. Sol, solo mantén un ojo y asegúrate de que no se nos vuelva a colar, exigió Jan, tratando de romper las cosas antes de que se produjera otra discusión. Se volvió hacia la otra rubia y la escena de la caravana, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Frente a ellos estaban los restos de una caravana comercial como la que llevaron a Poncier. Probablemente, habían partido de Poncier temprano en la mañana antes que el grupo. Sus caballos y carros les permitían transportar sus mercancías a un ritmo más rápido de lo que Jaune podía caminar. Bueno, parece que estaba cazando y se encontró con la caravana, comenzó Jaune, examinando el daño a los vagones. Creo que aterrizó y sacó el primer carro y quemó a los comerciantes mientras huían. El primer carruaje fue derribado y los caballos estaban muertos, lo que significa que no tuvieron la oportunidad de correr antes de que el Wyvern los matara. Los comerciantes restantes saltaron de los carros para correr hacia el bosque como lo habría hecho Jaune. Luego, el Wyvern les disparó una ola de fuego dadas las marcas de quemaduras en el suelo y lo quemados que estaban los cuerpos del comerciante. Ella, preguntó Jan, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Cómo sabes eso? Antes de que Jaune pudiera responder, el lagarto gigante comenzó a comerse a uno de los caballos muertos. Como un caimán, comenzó a arrancar pedazos y asfixiarlos a pesar de haberse comido un ciervo entero antes. Dimorfismo sexual, intervino Ruby. Los wyverns se ven diferentes dependiendo de si son mujeres o hombres. Las hembras tienen esas grandes crestas, y los machos tienen plumas como el lagarto de Jaune. Nerds, bromeó Jan antes de regresar a la escena del crimen. Entonces, voy a hacer una suposición salvaje y decir que estamos en su territorio. ¿Crees que hay un nido cerca? Espero que no. Si lo hay, explicaría por qué es tan agresiva, estuvo de acuerdo Jaune, trazando su mano alrededor de una de las pistas en el suelo. Es posible que no haya recibido comida en mucho tiempo, por lo que está tratando de proteger su muerte. No creo que debamos arriesgarnos y salir de aquí. Estoy contigo en esa. Deberíamos revisar los vagones y ver si hay oro, intervino Blake antes de que la marcha pudiera continuar. No van a necesitar nada de eso. No se equivoca. Están muertos y necesitamos el dinero. Sin embargo, desearía que tuviéramos tiempo para enterrar a estos tipos. Hazlo rápido. Justo cuando Blake estaba a punto de subir al carruaje, sus oídos se animaron y giró en la dirección en la que entró el grupo. Un aullido en la distancia alertó a todos de la presencia del Wyvern. Ni un momento después, reapareció de la línea de árboles a varios cientos de metros de distancia. Chicos, ella va a volver, gritó San mientras retrocedía, preparando su arma para enfrentar a la bestia. Jaune reaccionó de inmediato, usando su hechizo de telequinesis y lanzando a Blake a la línea de árboles. Los demás obtuvieron la pista y se atornillaron en esa dirección.
Ruby recogió a Weiss en su habilidad, llevándola en un vórtice de pétalos de rosa. Antes de que el Wyvern pudiera usar su ataque de aliento, Jaune saltó sobre la espalda del lagarto montador y corrió hacia el bosque, evitando por poco las llamas. Cuando entraron en la línea de árboles, Jaune saltó del lagarto, lo que le permitió correr más hacia el bosque con Dreisen. Los dos estarían fuera del camino ya que el grupo formuló el plan y no tendrían que preocuparse por su seguridad. Sin embargo, a Jaune le encantaría una manada de lagartos gigantes con garras y dientes afilados en este momento. ¿Cuál es el plan de juego, Jaune?, susurró Zan con dureza mientras usaba un árbol para cubrirse. Todos fueron plantados a pocos metros del borde de la línea de árboles. Estarían a salvo del fuego si usaran los árboles para bloquear cualquier llama, pero serían expulsados de la cubierta si se iniciara un incendio forestal. Tal como Jaune planeó, necesitaban bajar el Wyvern a su nivel y enredarse en los árboles. Hacer eso evitaría que el dragón usara su ataque de aliento ya que no podía ver a sus objetivos. Blake, necesito que uses esas flechas que Ruby y yo hicimos, ordenó Jaune mientras Blake comenzaba a agarrar su arco. Golpea el Wyvern en los signos vitales. Esas flechas deberían atravesar sus escamas. Miró a Weiss. Weiss, usa tu magia de hielo para mantener los incendios bajo control. Si usa otro ataque de aliento, trate de colocar una pared de hielo o un escudo para bloquearlo. Golpea sus alas si puedes manejar el disparo. Jaune agarró una docena de balas de plata de una bolsa en su costado. Todos los demás se quedan a cubierto hasta que el Wyvern está en el suelo. No te dejes arrinconar y correr hacia un nuevo árbol si ella golpea el tuyo con un ataque de aliento. ¿Qué hay de mí?, preguntó Ruby, sacando su guadaña. Puedo usar mi habilidad para volar allí arriba y golpearla. Tiene razón. La habilidad Crimson Flash le permitiría moverse en cualquier dirección como ese vórtice de pétalos de rosa. Jaune no sabía si era invencible en esa forma, pero podía alcanzar el Wyvern. Con Crescent Rose en el nivel que estaba ahora, podría causar daños graves si aterrizaba el golpe. Ve por las alas, dirigió Jaune, asegurándose de que tenía el plan claro. Trata de tomar todo el brazo si puedes. No corras ningún riesgo. Espera hasta que ella esté por encima de nosotros, luego vea por ello. Con eso, todos se separaron y se movieron a su posición. Jaune distribuyó algunos frascos de aceite de plata para cubrir las armas, pero eso era aproximadamente el alcance de lo que podía hacer ahora. No estaban preparados para enfrentarse a los Wyverns de la manera más eficiente posible. Jaune hubiera preferido ballista con explosivos unidos al cerrojo. Cuando todos comenzaron a preparar sus armas, Jaune tuvo una idea mientras observaba a Pirra aceitando su punta de lanza. Pirra, déjame usar tu lanza, dijo Jaune, extendiendo la mano hacia el brazo. Voy a usar mi telequinesis y golpearla en el costado con ella. La lanza cortaba las escamas del Wyvern con el aceite de plata. Tanto el nivel del Polearm como la plata combinados iban a destrozar cualquier resistencia que el dragón poseyera. El beneficio adicional de que Jaune lanzara la lanza más fuerte de lo que Pirra podría lanzarla aseguraría que pudiera pinchar a la bestia. Adelante, estuvo de acuerdo Pirra, lanzándole su lanza. Jaune asomó la cabeza para averiguar dónde había terminado el dragón. Blake estaba haciendo lo mismo, escaneando el cielo en busca de la bestia. Afortunadamente, estaba haciendo lo mismo por ellos, volando bajo sobre el río mientras patrullaba el área. Con un asentimiento, tanto Jaune como Blake se quedaron sin cobertura. Blake retiró su arco, dibujando todo el cuerpo que pudo. Jaune ladeó su brazo, apuntando justo debajo del brazo donde habrían estado los signos vitales. Simultáneamente, cada uno de ellos lanzó sus proyectiles contra el Wyvern. Usando su telequinesis, Jaune aumentó la trayectoria de vuelo de la lanza, propulsándola más rápido de lo que había lanzado inicialmente. La flecha de Blake ya había dado en su marca justo detrás de la caja torácica. Sin embargo, la lanza de Jaune se estrelló contra el costado del dragón, haciendo que aullara de dolor. La bestia se sacudió cuando la conmoción atravesó su cuerpo, pero continuó volando aún después de la herida. Desafortunadamente, esto solo sirvió para alertar al dragón de su ubicación. Giró, bancando duro para hacer el giro para que pudiera apuntar a la pareja que lo atacó.
Mientras se sumergía en ametrallarlos, el fuego comenzó a acumularse dentro de la parte posterior de la garganta del Wyvern. Jaune y Blake se atornillaron en la línea de árboles una vez más para encontrar cobertura. Afortunadamente, Weiss estaba allí con su magia de hielo. Con un movimiento de su muñeca, una pared de hielo se levantó del suelo, impidiendo que las llamas atraparan a los héroes. Solo pudo soportar alrededor de un segundo de fuego sostenido antes de que se desmoronara. El dragón ya había pasado por encima del grupo cuando cayó la pared. Esto llevó a Ruby a tomar medidas, activando su habilidad mientras amartillaba a Crescent Rose. Se transformó en una nube de pétalos de rosa y ascendió al dosel. Jaune apenas pudo vislumbrarla mientras Ruby perseguía al dragón. Los vítores de sus compañeros de equipo hicieron que fuera difícil concentrarse en lo que la chica estaba haciendo. El dragón intentaba subir más alto hacia el cielo. No tenía idea de que una nube amorfa de pétalos de rosa perseguía más rápido de lo que podía volar. Justo cuando se volvió para hacer otro ataque de estrafe, Ruby hizo su movimiento. Ella desactivó la habilidad, permitiendo que su forma humana regresara. Con un solo golpe de Crescent Rose, dibujó la hoja curva a lo largo del lado izquierdo del dragón. Su ataque fue justo corto de la articulación que conecta el humor con el hombro, golpeando el flanco. La piel escamosa de la bestia no tenía ninguna posibilidad contra la guadaña. Sin embargo, convirtiéndose en un spray de gore draconiano. Esto fue suficiente para paralizar la capacidad de la bestia para volar, enviándola a caer de regreso a la tierra. Ruby fue capaz de reactivar su habilidad y descender a donde estaban sus amigos. Al aterrizar, fue recibida con felicitaciones del equipo que le dio 5 altos por arrancar al monstruo del cielo. Sin embargo, Jaune no podía esperar. Había visto dónde había caído el Wyvern. Necesitaban perseguirlo y terminar la pelea antes de que se les permitiera huir. «Vamos a alcanzarla, chicos», ordenó Jaune mientras saltaba sobre la espalda del lagarto gigante. Jam saltó, cabalgando junto a él mientras Ruby usaba su habilidad para ponerse al día. Los tres corrieron rápidamente hacia donde vieron caer al Wyvern, siguiendo los árboles destrozados y el agujero dejado en el dosel. Allí, encontraron una profunda cicatriz tallada en el suelo donde el cuerpo del Wyvern se estrelló contra la tierra. El Wyvern todavía estaba vivo, tratando de recuperarse de la conmoción de caer en picado a la tierra. Cuando el trío se acercó, se sacudió el aturdimiento y les rugió. El chillido retumbante que el dragón soltó arrancó el pecho de Jaune, haciendo que su ritmo cardíaco se disparara. Instintivamente alcanzó a Cross y a Morse, entrando en la guardia de arado. Tanto Jan como Ruby se alinearon a su lado. Cada uno estaba listo para tomar al dragón de frente, pero ninguno hizo el primer movimiento. No fue hasta que el dragón se abrió paso, cojeando hacia ellos que se rompieron. Cada uno salió corriendo en direcciones separadas para confundir al dragón. El único que siguió el Wyvern fue Jaune. Su lagarto montador rodeó al dragón para mantenerse alejado de sus fauces escamosas, dejándolo solo. Los demás aún no se habían puesto al día, por lo que necesitaban jugar una distracción hasta que pudiera llegar la copia de seguridad. Con sus dientes, el Wyvern le espetó al niño. Logró pasar el ataque, apuñalando a la bestia en el cuello con su espada. La cuchilla perforó el vientre blando, activando el encantamiento simultáneamente. Una ráfaga de daño frío atravesó al dragón, haciendo que se retirara de la cuchilla. Jam aprovechó la oportunidad para golpear su puño en la pierna trasera derecha del Wyvern, casi derribándola. El golpe no fue suficiente para romper completamente la pierna, pero fue bastante doloroso. Ruby hizo lo mismo, cortando la mitad del muslo con su guadaña. La escala más gruesa en el lado dorsal del Wyvern lo salvó de recibir tanto daño como el ataque inicial de Ruby. Mientras Jaune continuaba maniobrando alrededor de las fauces abiertas, notó que Blake saltaba de los árboles. Se había escondido entre el dosel para atacar furtivamente al Wyvern desde arriba. El fauno agarró una daga y una espada larga en cada mano, preparándose para usar ambas simultáneamente. Sin embargo, cuando Jaune se dio cuenta de ella, también lo hizo el Wyvern. En un giro, golpeó a Blake con su brazo derecho, golpeándola en el abdomen y enviándola a caer contra los árboles. Se escucharon varios gritos cuando Blake abandonó el campo de visión de Jaune. El más ruidoso fue, sobre todo, el de Nora.
El bárbaro salió cargando desde la izquierda de Jaune, corriendo en su pesada armadura más rápido de lo que Jaune podía manejar habitualmente. Ella martilló su martillo, golpeándolo contra la mandíbula del wyvern con un grito de ira. El golpe golpeó la cabeza de la bestia hacia un lado, pero solo la desorientó. Ren siguió con una de sus dagas, alojándola en el cuello del dragón antes de saltar al aire. Con un giro, el niño volvió a martillar su brazo derecho y golpeó su palma contra la parte superior de la cabeza del dragón. El golpe creó un fuerte sonido de agrietamiento desde el punto de contacto, obligando a la bestia a bajar temporalmente. La fuerza en la que se centró en el golpe no fue extrañada por el dragón. Sin embargo, parecían haber logrado enfurecer a la bestia. Con un chillido reptiliano, más llamas comenzaron a acumularse en su garganta. Respiró un torrente de fuego, haciendo que los que estaban cerca de la cabeza se dispersaran. Jaune se atornilló debajo de la bestia, mientras Ren y Nora se apresuraban a correr. Desafortunadamente, no pudieron reaccionar lo suficientemente rápido cuando el dragón puso su mirada en ellos. Antes de que pudiera desatar otro aliento de fuego, Pirra cargó para salvarlos. Se preparó bajo su escudo, usando el gran disco para desviar las llamas. Con su espada en la mano, la niña se arrastró lentamente hacia las fauces del dragón. Sin embargo, Jaune notó que el bronce comenzó a calentarse con el fuego sostenido. Pronto se estaba poniendo al rojo vivo, lo suficiente como para que pudiera escuchar a Pirra gritar de dolor. Jaune actuó de inmediato sobre esto, extendió la mano con ambas manos y lanzó telequinesis una vez más. Agarró la mandíbula inferior del dragón y comenzó a forzarla hacia arriba. Solo logró mover el hueso una pulgada, pero no fue suficiente. Pirra no podía apartarse del camino para no ser cocinada viva por las llamas. A estas alturas, la voz de Pirra se había vuelto aún más fuerte, señalando a todos lo que le estaba sucediendo a su brazo. Con un grito propio, Jaune puso cada onza de su fuerza en el hechizo de telequinesis. Como cuando luchó contra el Hobgoblin, se centró en la tarea en cuestión. Jaune canalizó todo lo que tenía en el hechizo, gritando todo el tiempo. Ignoró las necesidades de su cuerpo para realizar esta única acción. Su nariz se volvía más sangrienta cuanto más tiempo duraba el hechizo, pero no importaba. Con un movimiento brusco, Jaune empujó la mandíbula inferior del dragón hacia arriba, cerrando la boca de la bestia. Esto le ofreció a Pirra la oportunidad de escapar y ponerse a salvo. Sin embargo, ella no hizo tal cosa. Sus ojos brillaban de color verde brillante, y con un grito enfurecido, ella martilló su brazo izquierdo y el escudo golpeó al dragón. Este golpe llegó con más fuerza que la que Ren y Nora entregaron, haciendo que el wyvern retrocediera de dolor. Con un movimiento de su brazo izquierdo, el escudo fue arrojado, revelando su brazo quemado y los fragmentos de sus guantes hasta el brazo. Tomando sus copies, Pirra cargó contra el dragón. Su cuerpo comenzó a emitir un miasma verde a medida que la habilidad se activaba. Ya no parecía que sintiera dolor, usando ambos brazos como si nada hubiera pasado. Deslizando una vez, Pirra cortó una puntuación profunda en la mandíbula del wyvern. Esta rebanada era lo suficientemente profunda como para que la sangre comenzara a derramarse libremente. Todos los demás, al ver esto, cargaron para ayudarla. Pirra se movía como un rayo. Jaune apenas pudo seguirle la pista mientras se movía. Cada esquiva apareció como un borrón, cada golpe se magnificó a niveles casi inhumanos de fuerza, y su tiempo de reacción fue casi precognitivo. En resumen, estaba pateando el del dragón como si no fuera asunto de nadie. Jaune apenas podía salir corriendo frente al dragón para ayudarla cuando Pirra saltó al aire desde el hombro de Jaune. Ella martilló hacia atrás su brazo derecho y empujó su hoja hacia abajo hacia el dragón. La punta de la espada se estrelló contra la parte superior del cráneo de la bestia como si fuera de vidrio. Con una exhalación final, el dragón murió allí mismo con los copies de Pirra sobresaliendo del otro lado de la cabeza. El espartano se quedó allí victorioso con el dragón a sus pies. Momentos después, su habilidad se desactivó, disipando el miasma y devolviendo a la niña a la normalidad. Con eso vino un efecto secundario notable. Pirra se desmayó, cayendo hacia atrás sin hacer ningún intento de atraparse. Afortunadamente, Jaune vino al rescate, recogiendo a la niña para que no se golpeara la cabeza.
e inmediatamente revisó su respiración y pulso, asegurándose de que no tuviera un ataque al corazón. «¡Ey, ey, ey, Pirra!», exclamó Jaune, tratando de que ella dijera algo. «¿Qué está pasando?». Los demás corrieron hacia la pareja. Weiss y Ruby ya estaban rompiendo los suministros médicos para sus quemaduras. Pirra sufrió algunas quemaduras graves de segundo grado por el escudo sobrecalentado en su brazo izquierdo, pero eso parecía al alcance de sus lesiones externas. «Está bien, chicos», dijo Nora, haciendo un gesto para que todos se calmen. Es su habilidad Spartan Rage. Cada vez que lo usa, agota toda su energía. Dale un par de horas y se levantará. «Entonces tenemos que cuidar de esta quemadura», declaró Weiss, sacando un poco de polvo curativo de color rosa. «Necesito que alguien me traiga agua limpia, preferiblemente hervida. Cualquier otra persona que no esté lesionada debería llegar a establecer un campamento». Mientras todos se apresuraban a hacerlo, Jaune vio a Black y Sam saliendo del bosque. La niña sostenía su hombro izquierdo y tenía un dolor evidente. «Miraré al dragón más tarde. Tengo que cuidarla». De repente, Jaune sintió que una ráfaga de energía se estrellaba contra él. Todos los demás en el campamento también lo sintieron, retrocediendo como si hubieran recibido un puñetazo en el pecho. Jaune sintió que sus niveles aumentaban en 5, enviándolo al nivel 28 y desbloqueando una nueva habilidad: Purificar. Esta capacidad puede eliminar cualquier impureza de cualquier material, ya sean alimentos, bebidas o metales. Esto los convierte en una calidad libre de veneno, sin enfermedades y pura con el beneficio adicional de destruir maldiciones. Jaune y sus amigos han golpeado una mina de oro con esta muerte. Piensa en los materiales que van a sacar del dragón. También aprendimos un poco sobre la forma en que Weiss piensa. Ella no se opone a liberar esclavos, pero tenemos que hacerlo a través de canales legales a menos que sean piratas o bandidos. Es apropiado dada su experiencia en la realeza. Como monarca, podría acabar con la práctica, pero como es una persona normal en Vale, tiene que hacer una petición hacia arriba para que las cosas sucedan. Sin embargo, en cuanto a su reacción a Jaune y Black liberando a los esclavos, Weiss asume que la gente va a actuar dentro de la ley. Especialmente aquellos entre las filas de Beacon. Como alguien que valora el Estado de Derecho obviamente, y con su posición como princesa de todo un reino, es muy ofensivo para ella. Combinado con su hábito de arremeter, no le sentó bien a Jaune ya que no conoce su perspectiva. Ahora, en cuanto a por qué el dragón era tan fácil de matar. Hay casi una docena de personas corriendo y abofeteándote la mierda. El hecho de que ambos estén heridos y probablemente asustados ya que algo lo noqueó del cielo. Todo eso va a desviar tu enfoque. Ser golpeados por Nora y Ren seguramente no ayudó dado el trauma en la cabeza que ambos infligieron. Black resultó ser el desafortunado en este escenario. Clase: Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos. Ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí. Matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados manteniéndose en la comida y la lana pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos. Jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura. Para evitar que los Drowners salgan de las letrinas y los duendes de Arar a nuestras lecheras. Sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud. Nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 28. Fuerza 58, 15. Agilidad 25, 2. Defensa 34, 4. Percepción 39, 4. Constitución 55, 13, más 25 igual 69. Inteligencia 58, 10. Carisma 30, 4. Fuerza de voluntad 21, 2. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas.
La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Halcón blanco. Este halcón atéreo estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa. Ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Purificar. Esta capacidad puede eliminar las impurezas de cualquier material, ya sean alimentos, bebidas o metales. Esto los convierte en una calidad libre de veneno, sin enfermedades y pura con el beneficio adicional de destruir maldiciones. Pasivo. El lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad, está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución. Hechizos. Infusión. Este hechizo le otorga a uno la capacidad de infundir el objeto deseado con materiales que normalmente no pueden unirse entre sí. La fuerza del elemento inalterado determina cuánto efecto se le puede agregar. Tenga en cuenta que estresar el objetivo con aditivos demasiado potentes puede resultar en la atomización del material y, posiblemente, en una descomposición explosiva repentina. Telequinesis. Lanzar este hechizo te permite mover objetos con tu mente. Dentro de un rango visible, cualquier cosa que puedas levitar depende de tu fuerza personal y fuerza de voluntad. Una vez echado sobre, el artículo está sujeto a sus instrucciones y realizará cualquier maniobra que sea capaz de imaginar. Tenga en cuenta que este hechizo drena magia rápidamente.